Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, a primera vista, parece un simple resumen de biología para un examen. Sí, algo que podría parecer un poco denso. Exacto. Pero, en realidad es como un mapa del tesoro. Un mapa que nos muestra cómo un puñado de células se convierte en un ser capaz de pensar, de sentir y de escuchar esto que estamos conversando. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y el material que tenemos nos da pistas clave. La idea hoy es justamente esa, conectar los puntos. Veremos cómo ese plano biológico inicial da lugar a algo tan complejo como, no sé, la conciencia misma. Justamente. Vamos a empezar por el principio, por el diseño embrionario, y de ahí vamos a ir armando el rompecabezas. Primero las células, que son como los ladrillos. Ok, Luego las estructuras que forman el edificio y finalmente los sistemas que le dan vida. Al final veremos que cosas tan distintas como, no sé, atarse los zapatos y recordar un perfume en realidad están conectadas por la misma red. me encanta. Pues empecemos por los cimientos. El texto dice que todo arranca con solo 3 capas de células en el embrión: ectodermo, mesodermo y endodermo. Así es. Y destaca que el ectodermo es como la estrella del show, porque de ahí nace nuestro sistema nervioso. A ver, expliquemos eso un poco más. Imagina que es como la primera gran división del trabajo en una construcción. El endodermo, se encarga de todo lo de adentro, de revestir los sistemas, el digestivo, el respiratorio, El interior, el interior. El mesodermo es el armazón, la maquinaria, músculos, huesos, el sistema circulatorio. Y el ectodermo, que es la capa más externa, tiene una doble función que es fascinante. ¿cuál es? Por un lado, crea nuestra coraza, o sea, la piel. Y por otro, crea el sistema que nos comunica con el exterior, el sistema nervioso. Todo lo que nos conecta con el mundo viene de esa misma capa. Es increíble pensar que la piel que sentimos y el cerebro con el que pensamos tienen el mismo origen. Totalmente. Y de ahí, la cosa se va complicando. Las notas mencionan algo llamado celoma, una cavidad corporal. ¿Por qué es tan importante? El celoma es un avance de ingeniería biológica tremendo. Es una cavidad interna que está llena de líquido. Ajá. Y eso permite que los órganos internos crezcan, se muevan, estén protegidos, como suspendidos, en lugar de estar todos apretados. Les da su propio espacio para trabajar. Claro, tiene sentido. Y esto nos lleva a una de las distinciones más curiosas que menciona el texto. Ah, sí, esto me encantó. La diferencia entre protóstomos y deuteróstomos. Exacto. Que todo depende de si la primera abertura del embrión, el blastóporo, se convierte en la boca o en el ano. Y resulta que nosotros los humanos somos deuteróstomos. Así es. O sea que el ano se forma primero. Es un dato un poco humillante para la especie, ¿no te parece? Es una de las grandes ironías de la biología, sin duda. Pero fíjate que esa pequeña diferencia en el desarrollo nos pone en una rama evolutiva completamente distinta, La que lleva a los vertebrados. la que lleva a los vertebrados. Y tiene una implicación que es absolutamente clave. En los deuterostomos, las primeras divisiones de células son indeterminadas. Cada una de esas primeras células es totipotente, ¿Qué significa totipotente? que puede convertirse en cualquier cosa. Mucho más que eso. Significa que si tú separas una de esas primeras células, esa célula solita tiene el potencial de convertirse en un organismo completo. Ah, claro. Es la base biológica de los gemelos idénticos. Es una flexibilidad en el desarrollo temprano que es una ventaja evolutiva enorme. Ok, ya tenemos el plano general. Ahora necesitamos a los trabajadores. Y aquí, pues, todos pensamos en las neuronas, ¿no? Las estrellas. Las protagonistas. Pero el resumen dice algo que a mí me sorprendió. La mayor parte del tejido nervioso en realidad está formado por unas células llamadas células gliales. ¿Qué hacen? ¿Son como el relleno? Pues durante décadas se pensó que eran solo eso, pegamento. De hecho, glía viene del griego para pegamento, pero hoy sabemos que son mucho más. ¿Cómo qué? Son como el equipo de producción de una película. No solo sostienen el set, sino que dirigen, editan. Por ejemplo, los astrocitos no solo alimentan a las neuronas, también forman la barrera hematoencefálica. Una especie de filtro de seguridad. Un control de seguridad VIP.
Exacto. Y también modulan la sinapsis, decidiendo qué conversaciones entre neuronas se amplifican y cuáles se silencian. O sea, no son personal de apoyo, son codirectoras. Exacto. Y hay más. La microglía es el equipo de limpieza y seguridad. Es el sistema inmune del cerebro. Y luego están los oligodendrocitos y las células de Schwann. Que son los ingenieros eléctricos, por lo que veo. Precisamente. Crean la vaina de mielina, que es una capa de grasa que aísla los axones de las neuronas. Como el plástico de un cable eléctrico. Tal cual, para que la señal no se pierda. Y no es un aislante continuo, tiene pequeñas interrupciones, los nodos de Rambier. El impulso eléctrico va saltando de un nodo a otro. Ah, una conducción saltatoria, dice aquí. Correcto. Y esto multiplica la velocidad de transmisión cientos de veces. Sin mielina, pensar o reaccionar sería dolorosamente lento, como usar Internet en los 90. Entendido. Tenemos entonces estas células ultra especializadas, enviando mensajes a toda velocidad. Pero, ¿a dónde va toda esa información? ¿Cuál es la central de mando? Y eso nos lleva al cerebro y a un modelo muy visual que mencionan las notas. El cerebro triuno. Ah, el cerebro triuno de Paul MacLean. Es un modelo de los años 60, pero es muy útil para empezar. Propone que nuestro cerebro evolucionó en 3 capas, como si fuera una cebolla. A ver, En el centro, el complejo reptiliano, para los instintos más básicos, respirar, el miedo, la supervivencia. Luego, envolviéndolo, el sistema límbico, que añade las emociones, la memoria. Y finalmente, la capa más externa, el neocórtex, donde reside la razón, el lenguaje, el pensamiento abstracto. me parece súper intuitivo. Un cerebro reptil para el instinto, uno mamífero para sentir y uno humano para pensar. Es una metáfora fantástica, sí. Pero es como un mapa antiguo. Útil en su día, pero hoy sabemos que el territorio es mucho más complejo. ¿En qué sentido? En que la neurociencia moderna nos ha mostrado que no son capas separadas. El neocórtex no funciona sin el sistema límbico. O sea, nuestras decisiones más racionales están profundamente influenciadas por nuestras emociones. O sea, ¿no puedes apagar tu cerebro emocional para ser lógico? Imposible. No es una jerarquía, es una red integrada. Son socios en una conversación constante y a veces muy conflictiva. Entiendo. Pero aún así, el neocórtex es donde ocurre la magia más compleja, ¿verdad? El resumen lo divide en lóbulos y describe al lóbulo prefrontal como la computadora dentro de la computadora. Absolutamente. El lóbulo prefrontal es nuestro director ejecutivo. Se encarga de la planificación, la toma de decisiones, la conducta social, la personalidad en gran medida. ¿Y los otros? Los otros se especializan. El occipital, atrás, casi todo para la visión. El temporal, a los lados, para el oído y el lenguaje. Y el parietal, arriba, integra todo lo sensorial para darnos un mapa de nuestro cuerpo en el espacio. Y para que este director y sus departamentos funcionen, necesitan recibir información. ¿Cómo se gestiona todo ese tráfico de datos? Ahí entran 2 estructuras diminutas pero vitales. El tálamo, que actúa como la gran estación central de relevo. Casi toda la información de los sentidos, vista, oído, tacto, gusto, pasa primero por ahí. Es como el portero, ¿no? Es el portero que decide qué información es lo suficientemente importante como para que seamos conscientes de ella. Y justo debajo está el hipotálamo, Que es diminuto. del tamaño de una almendra, pero es el jefe de operaciones del cuerpo. Controla la temperatura, el hambre, la sed, el ciclo de sueño. Y es el puente entre el sistema nervioso y el hormonal. Es la prueba de que mente y cuerpo están totalmente unidos. Ok, tenemos la maquinaria. Ahora, ¿cómo se alimenta? Hablemos de las ventanas al mundo. Los sentidos. Empezando por la vista. Hay un detalle en las notas que es alucinante. La imagen que se proyecta en la retina está boca abajo y al revés. Así es, el cristalino del ojo funciona como la lente de una cámara y físicamente invierte la imagen. Nuestro cerebro tiene que hacer un trabajo constante para voltearla. Es un software de corrección de fábrica. Exacto. Y funciona tan bien que ni nos damos cuenta. En la retina, el trabajo lo hacen los fotorreceptores,
los conos, que nos dan la visión de alta definición en color, y los bastones, que son mucho más sensibles y nos dan la visión en blanco y negro con poca luz. Y esa información visual viaja por dos caminos, según el texto. Correcto. Se divide en dos corrientes. Una vía va al lóbulo temporal y responde a la pregunta ¿qué estoy viendo? Identifica objetos, caras, ¿El qué? el qué. Y la otra vía va hacia el lóbulo parietal y responde a la pregunta ¿dónde está? Se encarga de la ubicación, el movimiento. ¿El dónde? Fascinante. Pasemos al oído. Las notas describen la mecánica de los huesecillos, martillo, yunque y estribo, como un sistema de palancas. Es una pieza de ingeniería biológica exquisita. El sonido que viaja por el aire es una vibración muy débil. La función de esos 3 huesecillos, que son los más pequeños del cuerpo, es amplificar esa vibración del tímpano unas 20 veces. ¿Y por qué necesita tanta amplificación? Porque tienen que transmitirla no al aire, sino al líquido que hay dentro de la cóclea, en el oído interno. Y mover líquido requiere mucha más energía. Claro. Y una vez que la vibración llega a ese líquido, mueve unas células diminutas con forma de pelos. Ese movimiento de flexión es el que abre los canales iónicos y convierte la energía mecánica en un impulso eléctrico. Es el momento mágico en que una onda de presión se convierte en el lenguaje del cerebro. De todos los sentidos, el olfato parece el más especial, el más distinto. ¿Lo es? Las notas dicen que tiene una conexión muy directa con el sistema límbico, con la emoción y la memoria. Por eso un olor nos puede lanzar de cabeza a un recuerdo. Es que es el único sentido que se salta al portero, al tálamo. La información olfativa viaja directamente a la amígdala, que procesa las emociones, y al hipocampo, que es crucial para los recuerdos. Por eso es tan visceral, tan evocador. Es un sentido muy primario, entonces. Muy antiguo, sí. Conectado a encontrar comida, pareja, detectar peligro. Y el texto menciona otro dato único sobre él. Sí, que las neuronas olfatorias son las únicas del sistema nervioso adulto que se regeneran constantemente. Exacto. Como están muy expuestas en la nariz, se dañan con facilidad. Así que se reemplazan cada pocas semanas. Es una excepción asombrosa a la regla de que una vez que pierdes neuronas, no las recuperas. Bueno, hemos completado el recorrido. Desde las 3 capas del embrión, pasando por las células, la estructura del cerebro y cómo percibimos el mundo. Volviendo a la pregunta del principio, ¿cómo se une todo esto para que hagamos algo tan complejo como, no sé, usar una herramienta? Esa es la culminación de todo. La integración. Las funciones cognitivas superiores no viven en un solo lugar. Emergen de la comunicación rapidísima entre todas estas áreas. Y el ejemplo de las praxias, que mencionan las notas, es perfecto. Las praxias, la habilidad de ejecutar movimientos coordinados con un propósito. Piensa en algo tan simple como usar un martillo. Primero, tu lóbulo occipital, la visión, identifica el martillo y el clavo. Esa información va a tu lóbulo parietal, que crea un mapa tridimensional del espacio. ¿Ok? ¿El qué y el dónde? Exacto. Luego, tu lóbulo frontal, el director ejecutivo, diseña el plan motor, la fuerza, el ángulo, la secuencia. Y finalmente, envía las órdenes a las neuronas motoras para que tu brazo ejecute la acción. ¿Todo en una fracción de segundo? Es una sinfonía de comunicación. Y si falla cualquier punto de ese circuito, se produce una apraxia. La persona no puede hacer el movimiento aunque no tenga ninguna parálisis. O sea que un simple resumen para un examen nos ha llevado a entender que no somos una colección de partes, sino una red increíblemente interconectada. Totalmente. La estructura, desde una célula hasta un lóbulo, define la función. Y la comunicación entre esas estructuras es lo que nos permite actuar y pensar. Exactamente. Y para dejar una idea final resonando, volvamos a esas neuronas olfatorias que se regeneran. Ajá. Durante mucho tiempo creímos que el cerebro adulto no podía repararse. Hoy sabemos que no es del todo cierto. Entonces me quedo pensando, si la ciencia pudiera descifrar por completo ese mecanismo de regeneración y encontrar la forma de encenderlo en otras partes del sistema nervioso que hoy no se reparan, como la médula espinal tras una lesión o las áreas afectadas por el Alzheimer, Wow. ¿qué nuevas fronteras se abrirían para la salud y para la condición humana?